Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy por fin volvemos a rescatar el BMW 36, que lo teníamos por ahí detrás abandonado. La verdad es que entre el golpe que le dimos en el circuito, luego el percance que tuvimos con la grúa al bajarlo, que ya os expliqué que me lo reventaron entero y ni siquiera se dignaron a decir nada. Pues bueno, hoy lo hemos sacado del rincón con muchas mejoras, que por cierto, mirad ya la zona que tenemos de trabajo. Por fin hemos quitado ya todo el caos que había por aquí delante y ahora por lo menos podremos explicar bien y tener las herramientas bien guardadas. En el vídeo de hoy seguramente vaya a ir por partes, según las modificaciones que vayamos a hacer, porque según cuento aquí mínimo habrá 4 vídeos. Ahora generalizaré hablando de cada modificación que vamos a hacer, pero me gustaría que en cada vídeo pues se viese más en detalle qué vamos a hacer. Lo primero, vamos ahora a valorar los daños sobre el percance que tuvimos y así poder mandar las piezas a pintar, y lo que haya que comprar que no se pueda salvar, pues lo pediremos también. Bueno, pues ya habéis visto, he desmontado todo el frontal y bueno, básicamente el parachoque está reventado. Se podría arreglar, pero bueno, para lo que vale un paragolpes hoy día, casi que prefiero comprar uno que esté bien, no perder el tiempo y directamente llevarlo a pintar. Sí que es verdad que en la parte interior llevábamos unas toberas impresas en 3D, que estas las volveré a imprimir con mi impresora. Así que por un lado tenemos el parachoque, que lo cambiaremos. Y luego por otra parte también lo que me jode bastante es que en los E36 normales esto acaba recto, esta parte de aquí, y nosotros al llevar el ensanche de la aleta para colocar las llantas, lo que se le hizo fue unos cortes y orientarlo hacia afuera para que no fuese un corte recto y luego viniese la aleta, sino que siguiese toda una línea estética. Así que esto también habrá que comprarlo nuevo porque no creo que valga la pena repararlo. Igualmente hablaré con el chapista a ver qué me dice. Y luego por otro lado, las aletas solo ha sufrido este lado derecho, esta de aquí. Ha saltado un poquito la masilla y bueno, y luego aquí pegó en alguna zona. Así que habrá que llevar aleta, parachoque y compraremos una calandra nueva. Bueno, y una vez ya hemos valorado los daños y demás, lo que voy a hacer es desmontar el radiador, como os he dicho que había que cambiarlo. Voy a desmontar las tuberías de agua, voy a desmontar las líneas de intercooler, que también hay que sustituirla, y desmontaremos también todo el sistema de escape para tenerlo fuera y poder trabajar en las modificaciones. Bueno, y ahora quiero pasar a explicaros las modificaciones de todo lo que le vamos a hacer, que la verdad es que desde que se acabó el proyecto habían muchas cosas que eran para salir del paso y como ha funcionado, ya sabéis que luego cuesta dar marcha atrás, pero bueno,
he ido comprando, he ido acumulando piezas y ahora por fin ya podemos pasar a montarlo todo. Lo primero y súper necesario, a todo el mundo le decía que era una maravilla el radiador de serie, pero la verdad es que cuando nos hemos puesto a darle caña en el circuito, nada que ver. La verdad es que os dejo el vídeo por aquí arriba para que podáis verlo del día del circuito. Se nos llenaba el habitáculo todo de vapor de agua, ya que al ser de plástico la botella y el radiador de aluminio, el radiador cogía tanta presión con el turbo que se expandía y al final nos acababa fugando el agua. Así que por aquí ya tengo el nuevo radiador, que aparte también llevamos electro y lo que me gustaría sería con unas chapas de aluminio poder canalizar todo el aire y que luego salga simplemente por el diámetro del radiador, cosa que no llevamos ahora. Luego, por otro lado, el mismo sistema que os comenté del Nissan S13 para las líneas de la downpipe y demás. Vamos a usar las super bridas. Con tubo de aluminio, ya que como os he dicho, para probar y para lanzar el proyecto usamos tubería de Ninos, que era lo que teníamos a mano y más barato, con uniones de abrazadera de goma y demás. Así que bueno, vamos a dar ya el salto definitivo. Y luego por aquí, como habéis visto, llevamos top mount en el M50 Turbo y la downpipe la tenemos muy cerquita de todo el tema de la tapa de balancines, junto a las bobinas y todo el cableado, y eso está sufriendo bastante cuando se le da caña. Así que vamos a usar esta técnica, ya que para mí es mucho mejor que la típica cinta para aislar. Y se trata de esta malla inífuga que se envuelve todo lo que quieras cubrir y luego esto por encima va soldado y ya se queda fijo y mucho mejor, ya que a veces cuando se usa la cinta anticalórica o lo haces muy bien o se acaba desprendiendo y se puede meter por algún rincón y liarla bastante. Estas serán las siguientes modificaciones. Ya dejamos las piezas, el destrozo de las piezas de chapa por allí detrás y ahora voy a empezar ya a desmontar el tema de radiador, las líneas de intercooler y tendré que desmontar el turbo con la downpipe y también los colectores, ya que los vamos a encintar todos y así veis un poco más a fondo cómo está montado mi M50. Y esto es lo que os comentaba antes que vamos a hacer. Vamos a sustituir ya las líneas de admisión con tanto manguito y tanto retal que había, que la verdad es que no me gusta. Vamos a sanearlo por completo, las vamos a hacer en aluminio y vamos a hacer las uniones con las bridas HD como os he comentado. Así que bueno, ya tenemos listo por aquí el intercooler fuera. Vamos a seguir ahora con el radiador de agua.
Bueno, y por aquí tenemos la otra pieza importante también, el termostato, que este ahora mismo llevamos de M3, que abre a 87 grados y tuvimos problemas de temperatura, así que tuve que hacer un poco esta guarrada, lo taladré para que cuando hiciese el circuito y llegase aquí siempre saliese agua, porque el termostato abría muy tarde y nos cogía mucha temperatura. Esto nos pasó en el dyno con Javi, así que nada, ahora que vamos a desmontar ya voy a meterle el de 67 grados, el Mishimoto, y nada, os explico cómo quiero montar el sistema. Y aquí está el gran campeón, que aunque no lo creáis estaba refrigerando también un turbo. Ahora os vais a reír, os voy a enseñar el nuevo. Y este es el nuevo para que veáis la diferencia. Yo creo que es bastante notable. ¿O qué me decís? Se notará, ¿no? Ya solo en el ancho y la capacidad es mucho mayor. Yo creo que es una mejora que le irá muy bien. Y nada, por último, ahora vamos a desmontar todo el sistema de escape. Vale, y ahora que tenemos así el coche, os puedo enseñar bien, por si alguno tiene un proyecto en mente y demás, que pueda coger alguna idea, porque a mí me pasó que yo intenté buscar sistemas y me costó un montón. Así que nada, yo en mi caso tenemos el turbo ahí arriba, los colectores por aquí en medio, y yo lo que hice fue sacar por aquí la wastegate externa, y estos son los tubos de vacío que van a la válvula del solenoide. Luego le hicimos la bajante de aceite del turbo exactamente aquí, a la cadena. Hay mucha gente que me pregunta por qué aquí, a esta parte, y no directamente al cárter de aceite. Y nada, para mí esta es la mejor posición. También he visto que mucha gente la montaba así y cae justo para engrasar toda la zona de la distribución y demás. Tenemos por aquí el bajante de aceite, el sobrante, wastegate externa, que en este caso hice el escape hacia afuera. Hay mucha gente que esta parte de aquí la vuelve a meter al escape, pero bueno, en mi caso la hice la salida hacia el suelo. Y luego en la parte de arriba tenemos estas dos mangueras que vienen de la parte de la zona del medio del bloque, que son la refrigeración del turbo, que en este caso va por agua, y luego la trenzada gris, que es la de engrase de aceite, y luego hace el circuito por aquí. Luego tenemos la downpipe en este lado de aquí, que también la desmontaremos porque irá desde este tramo hacia arriba. La quiero hacer todo con el sistema anticalórico, así que nada, me pongo manos a la obra, lo desmonto y os lo enseño todo fuera. Ahora vamos a comprobar a ver cómo sale el aceite. Si lo veis con un color raro, es que le puse el tratamiento de Liquimoli, el cerámico, y el tapón es imantado, así que también veremos si sale con algún residuo y tal. Bueno, y como habéis visto, no salía ninguna ferricha, y aquí os enseño que el aceite, bueno, está impoluto, la verdad. Se ve súper limpio, así que bueno, damos por aprobado su primer cambio de aceite. Bueno, pues una vez ya he vaciado todo el sistema de aceite, ya puedo soltar la línea de engrase y quitar la entrada y salida de refrigeración de agua del turbo. Le voy a quitar el blanket también y sacaré todo el turbo ahora. Vale, ya tenemos suelta la downpipe, así que nada, ahora sacaré las 4 tuercas y ya podré sacar el turbo.
A few moments later. Bueno, pues menuda liada. Después de sacar 24 tuercas, resulta que, bueno, esto se colocó con el motor fuera y luego ya cuando coloqué el motor dentro ya estaba todo ensamblado. Así que era de esperar. He tenido que aflojar los soportes de motor para levantarlo y así poder sacarlo el colector. Y nada, ya lo tenemos aquí. Así que nada, os quiero enseñar un poco el setup que llevaba de escape. Este es el turbo que estábamos montando, con toda la línea en 3 pulgadas, con Westgate externa, y estos son los colectores que llevamos. Y nada, ahora toca todo el trabajo de enfundar con anticalórica y demás. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he enseñado las siguientes modificaciones, un poco el motor, las zonas que no habíais podido ver todavía. En el siguiente vídeo ya entraremos en detalle con cada una de las modificaciones. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ah, por cierto, y una cosa, ya sabéis que si os gusta el contenido le podéis dar like, suscribiros y ponerme en comentarios qué podemos hacer o qué os gustaría ver más en detalle.